La actual pandemia global por el coronavirus no es algo accidental. Esta situación de crisis sanitaria mundial es algo intencionado para llevar a la ciudadanía hacia una nueva crisis económica mundial. Antes de nada, hay que resaltar la casualidad del brote de este virus, el momento en el que lo hace. Año 2020, un año en el que se vaticinaba el inicio de una nueva crisis, pero que, conforme empezaba el año, parecía que esa crisis sería para 2021, empezando posiblemente a finales del 2020 con el Brexit. Pero, casualmente, aparece un virus en China que se propaga por el mundo, provocando una crisis sanitaria mundial y, en consecuencia, otra crisis económica. Curiosamente, y es algo que ya circula por las redes, un libro que se escribió en el año 1981, llamado Los ojos de la oscuridad, de Dean Koontz, vaticinó el estallido de una pandemia con origen en la ciudad de Wuhan, allá por el 2020. La única diferencia con la realidad es que al virus el autor lo llamó Wuhan 400 en lugar de COVID-19. ¿Cómo sabía este señor, 40 años antes que se iba a producir el brote de un virus en el año 2020 en Wuhan? ¿Cómo pudo ser tan preciso en su premonición, a pesar de que él la presentara como una novela de terror de ciencia ficción? ¿Será que el señor Koontz conocía a alguien que le facilitó la información de esa futura y ahora actual pandemia? Aparte de este libro, cabe destacar la celebración de un evento el 18 de octubre de 2019 llamado Event 201, organizado en la ciudad de Nueva York por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, que preveía el estallido de una pandemia por coronavirus. El evento consistió en un simulacro pandémico de alto nivel en el que fueron expuestas las áreas en las que serían necesarias alianzas público-privadas para hacer frente, atención, a una eventual pandemia de coronavirus y disminuir las consecuencias económicas y sociales a gran escala. ¿No le parece sumamente casual que el 18 de octubre de 2019, pocos meses antes, en Nueva York, se llevara a cabo un evento que predecía una pandemia a nivel global de consecuencias graves para la economía y la sociedad? ¡Qué casual! Esto es algo que ya se había producido anteriormente. En el año 2004, el 16 de mayo concretamente, la BBC británica emitió un programa especial en el que expertos en materia de seguridad y otras áreas se reunían para abordar un hipotético atentado en Londres, en el metro y en autobuses. Un año después, se producían los atentados justamente en el metro y autobuses públicos. Cabe destacar que en el programa se encontraba Peter Power, director por entonces de la compañía de seguridad Visor Consultants, asociada a la policía británica, que el mismo día de los atentados apareció en televisión afirmando que el mismo día del atentado se encontraban llevando a cabo ejercicios antiterroristas en los mismos escenarios del atentado. ¿Qué estamos sugiriendo? ¿Que es algo intencional? ¿Que han sido nuestros gobernantes? Por favor, ¿en qué cabeza mínimamente racional cabe tal planteamiento? Nuestros líderes políticos jamás harían eso. Vale que sean corruptos, que provoquen guerras y con esas guerras provoquen muertes, provoquen hambrunas, nos mientan, hayan perpetuado ataques de falsa bandera, les importemos una mierda, pero provocar una pandemia global, hombre, qué insensibles e inhumanos serían. De todas formas, estos son solo las secretarias de los que realmente gobiernan, así que realmente no serían ellos los responsables directos, sino los que consienten. Los gobiernos, al menos la mayoría, han actuado tarde pareciendo hacerlo de manera intencionada como para de esta forma permitir que el virus se propagase, permitiéndose en algunos países, como España, la celebración de manifestaciones, y todo ello a pesar de las constantes alertas por parte de la OMS, eludiendo los gobiernos tales advertencias y llamadas a la acción. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de esta pandemia de llegar a ser intencionada? Son varias las teorías que surgen, siendo la más creíble la de que seguramente sea para provocar una nueva crisis económica global que ya estamos viendo, que tendrá consecuencias sociales y políticas. Además de querer provocar una nueva crisis económica, seguramente también se busca el auge de la ultraderecha con esa nueva crisis. Recordemos que en tiempos de crisis la gente suele tornarse más radical a la hora de votar, puesto que al ver reducido su poder adquisitivo o verse en el paro,
optan por formaciones populistas que alientan la necesidad de preservar lo nuestro ante la amenaza del extranjero que viene a quitárnoslo. De ganar en Italia, Alemania, España y Francia y en otros países formaciones de ultraderecha antieuropeístas, supondrá un gran varapalo para la Unión Europea y su economía, ya mermada tras esta pandemia, y para las relaciones diplomáticas internacionales. El hecho de que sea China la que está otorgando ayuda a países europeos y no la Unión Europea es algo que a día de hoy no se entiende y sin duda será argumento en los partidos anti-Unión Europea en sus respectivos mítines a partir de ahora. Todo está planificado. Si usted se da cuenta, si razona sobre lo que está aconteciendo, que todo esto esté aconteciendo justo en un año en el que iba supuestamente a estallar una crisis económica y justo en el año en el que se va a producir formalmente el Brexit a finales de este año, se dará usted cuenta de que todo esto es un plan que se lleva urdiendo desde hace tiempo. Otras teorías que circulan es que tarde o temprano Estados Unidos y China se acusen mutuamente de haber estado detrás de esta pandemia y ello les conduzca a un choque diplomático aún mayor, dinamitando no ya solo sus relaciones, sino la situación política y económica mundial, aplicándose nuevas y más duras sanciones, agudizando la crisis económica. Esa crisis económica mundial y el incremento de las tensiones diplomáticas entre las diferentes potencias será lo que desencadene la Tercera Guerra Mundial, con la que reducir a la población mundial y sumir en un bárbaro cataclismo a la humanidad para, de esta forma, la élite imponer como solución a todo ese caos prefabricado la creación de un gobierno mundial. Ahora bien, ¿quién va a liderar ese gobierno de naciones?